Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandra. Yo soy Ricardo. Y esto es InTraining Podcast. Hola, ¿qué tal amigos de InTraining? Esta es la voz del emprendimiento. Saludándolos ya iniciado este año 2020. Un año repleto de sueños y ilusiones como todos los demás. Mucho emprendimiento. Les deseamos lo mejor, por supuesto. Y los invitamos a que nos escuchen en esta ocasión platicando acerca de liderazgo. Algo de lo principal que debes desarrollar este año. Y bueno, antes que nada, emprendedores, primero queremos felicitarlos por este nuevo año 2020 y principalmente les deseamos que todo esto que están trabajando siga teniendo éxito, o todos esos planes que están empezando a generarse en sus mentes, en sus corazones, empiecen a tener todo el valor que ustedes desean darle a las cosas y empiecen a crecer como ustedes lo desean. ¿O no es así, Ricardo? Hola, emprendedores, emprendedoras. Sí, efectivamente. Primero que nada, igual de mi parte, quiero felicitarlos a todos y todas aquellas personas que actualmente tienen sus sueños, tienen sus propósitos bien planteados, quieren empezar a crecer en sus emprendimientos, en sus empresas. Pues que este 2020 esté cargado de buenas vibras, de buenas intenciones y sobre todo de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que se vea redituado en todos los aspectos de su vida. Y justamente hablando de propósitos, porque fue uno de nuestros podcasts, hablar sobre cómo lograr un propósito, cuáles son las herramientas que necesito para poder alcanzarlos. Estuvimos pensando durante varias semanas cuál sería el mejor tema para iniciar este año, cuál sería la mejor propuesta para que se puedan realizar todos esos deseos que ustedes quieren. Y bueno, llegamos a la conclusión, tanto mi hermano como yo y nuestro productor, Iván. Di hola, Iván. Hola. Que lo mejor con lo que podemos empezar es aprender a ser líderes, porque consideramos que el liderazgo es la herramienta principal que a ti, emprendedor, el que generó esta idea, el que creó este proyecto, el ser líder es indispensable para poder llegar hasta donde tú quieres. ¿Y por qué liderazgo? Porque al final es una característica que de manera personal te va a ir guiando a conseguir lo que tú deseas de la manera adecuada, porque tú eres el que dirige este proyecto. Decidimos que el liderazgo era un tema importante porque justo era una discusión que tenía con Alejandra de qué tema. Ella me decía que habláramos de finanzas. Pues es lo tuyo. Que es un tema que vamos a platicar más adelante. Pero pensamos que el liderazgo es la base. Es la base de cualquier persona que está encaminada hacia desarrollar cualquier tipo de proyecto, sea el proyecto que sea. Debes de empezar a crear y a formularte el que en realidad te tienes que empezar a capacitar. Si tú ya eres un líder o una lideresa que va en aras de su proyecto, de empezar a formular y empezar a crear cosas diferentes en tu proyecto, es importante que escuches este podcast. Si eres una persona que se cree que no es líder, que cree que no tiene las habilidades, pues también es importante que escuches este podcast. En este caso, Alejandra, que es como su especialidad, es de todo ella lo que ha escuchado, de lo que ha leído, de lo que ha podido estudiar, pues te tiene preparados pues ciertas cosas específicas de acuerdo a lo que tú debes de empezar a plantearte como líder de tus proyectos, que creímos que era algo oportuno que empezáramos a desarrollar en este momento. Digo, porque al final el liderazgo es un tema muy complejo. Es un tema, de hecho, complicado para muchas personas. A veces piensan que es como convertirte o formar parte de un club especial de las personas que saben dirigir, y entonces le empiezan a dar como un contexto muy especial, muy específico, y sale totalmente de la esencia de lo que podemos lograr. Justamente lo que decías, si eres de las personas que ya eres líder y te está costando dirigir a tu grupo, o si eres de las personas que deseas ser líder y desarrollar esto, es un tema que definitivamente tienes que escuchar, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando de este tema de liderazgo, creo que la pregunta de oro, antes de empezar con definir qué es el liderazgo,
con todos los conceptos que tú ya tengas, emprendedor, emprendedora, es responder, ¿el líder nace o se hace? ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque definitivamente muchas personas cuando se creen el hecho de el líder nace, ya es como una predicción autodeterminada de no voy a lograr lo que yo quiero, nunca voy a poder ser líder, y entonces se quedan con esta idea de nunca lo voy a lograr. Me gustaría escuchar su opinión, Ricardo, Iván, sobre si un líder nace o se hace. Así como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Yo siempre he creído, como muchísimas otras habilidades, prácticamente todas las habilidades que puede llegar a tener una persona, se desarrolla. O sea, yo creo que se hace. Hay algún punto determinado en cualquier competencia, en este caso en el liderazgo, que pues probablemente tengas de nacimiento, ¿no? Hubo quien nació un poquito más abierto, más introvertido, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas yo creo que todo eso en realidad se puede corregir. Incluso puede ser que mucho de eso venga desde casa. O sea, se dice mucho que no, que el niño nació introvertido. Pues vete a saber en realidad en los primeritos años de su vida cómo era el trato en casa, cómo era el trato con sus papás. Y si eso lo llevó a ser introvertido, ¿no? Si ellos mismos no lo fueron empujando a comportarse de otra manera. Yo creo que más bien se hace, como casi cualquier otra competencia. Yo te puedo hablar de los dos puntos. Yo creo que sí nace y también se puede hacer. Porque he visto desde las dos perspectivas gente que en realidad ha sobresalido en equipos de trabajo, personas que ya como que traen esa solaridad, si lo queremos ver desde un punto ya un poquito más profundo, donde es gente que te atrae, el que no sabes, no te importa de dónde viene la persona, qué es lo que ha hecho, pero te empiezan a jalar y empiezan como a las palabras, todo lo que esas personas dicen, pues les compras y les crees lo que ellos hacen o te proponen. Y en otros casos de gente que por alguna circunstancia, tal vez de su vida, alguna necesidad, lo que ellos, yo que sé, pues también empiezan a desarrollar ciertas habilidades que los empieza a hacer como esta cuestión de un líder. Solo que sí, obviamente, y ya no los explicarás yo creo más adelante, pues hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Que también hay unos que se van al lado oscuro, otros que se van... Cálmate, Star Wars. Otros que se van al lado de la fuerza, sí, Palpatine. yo qué sé, ¿no? pero yo lo he visto porque lo he visto y lo he comprobado así de carne propia, que sí, o sea, existen las dos facetas, el líder que nace y el líder que se hace. Fíjate que justamente ese tema y los dos de alguna manera tienen la razón, porque efectivamente el líder puede nacer y se hace, pero sea cual sea las dos maneras, se tiene que desarrollar. Aún aquel niño que vimos desde chiquito que movía a todos sus compañeritos y hacía que hicieran lo que él decía, que tenía ya ese liderazgo nato, vamos a llamarlo de alguna manera, aún así tiene que desarrollarlo, porque no estamos hablando nada más de una persona que sabe dirigir. De hecho, el liderazgo precisamente, y es lo que queremos ahorita apoyarte a que entiendas, es que el desarrollo de un líder se puede dar aunque hayas nacido con ciertos talentos para mover a la gente o aunque no hayas nacido con ellos. Si simplemente tú tienes las ganas de ser líder en los proyectos que estás llevando a cabo, con eso es más que suficiente para empezar a trabajar. Obviamente, a alguien que ya nació con ciertas características, desde muy pequeño se le empezó a percibir como un líder de lo que hacía o de lo que realizaba, le va a ser más fácil, porque ya cuenta con esas características. Pero como yo le he dicho en otros podcasts anteriormente, todo en esta vida, y yo tengo esa firme creencia, si tú tienes la convicción, se puede desarrollar. Si tú quieres desarrollar ciertos talentos, simplemente es trabajarlos y llevarlos a una realidad de lo que tú eres y con lo que ya posees. Entonces, efectivamente, un líder nace y se hace. Digo, ya con respecto a temas de los tipos de liderazgo, yo creo que ya sería un tema que manejaríamos en algún otro podcast, porque ahorita más bien lo que me interesa es que entiendas cuáles son esas cualidades que se pueden desarrollar para llevar a cabo tu liderazgo de una manera efectiva y asertiva. Pero para empezar, ¿qué es un líder?
Ujú. Entendamos que un líder, a veces muchas personas quieren darle una característica o una denominación de manera muy emocional y personal, porque vimos que nuestro abuelo era una persona que sabía dirigir a la gente y sabía comunicarse con los demás y era una persona que movía a toda la familia, o porque nuestros papás manejaban ciertos puestos en nuestro trabajo, y entonces empezamos a querer darle una definición muy emocional con ciertas cualidades que posiblemente van muy fuera de lo que realmente es el liderazgo. Al final, muchos autores denominan el liderazgo como una persona que tiene seguidores. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿No? Hasta una pregunta, Ale. Dentro de esta amplia gama de todo lo que el conocimiento que implica ser un líder y de lo que nos comentas acerca del líder es la persona a la que tiene seguidores. ¿Cómo tú como persona, como ser humano? Porque luego también el autorreconocimiento siento que es algo que le cuesta luego a muchas personas, ¿no? ¿Cómo tú puedes empezar a reconocer? Porque hay gente que no lo ve. Yo puedo ver personas a mi alrededor que tiene mucha gente que lo sigue y ellos no se consideran o no se creen líderes, ¿no? Es más, al contrario, ¿no? Sienten que las decisiones que tomen o sienten que ciertas cosas que afecten a su vida, pues prefieren como renegar esa situación, ¿no? ¿Cómo una persona se da cuenta que es líder o no es líder? Digo, al final, esto que tú estás comentando ya tiene que ver mucho con la autoestima y la motivación que tenga consigo mismo la persona que desea ser líder. Digo, ahí estamos hablando de una persona que obviamente igual ni siquiera tiene la intención de serlo, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ir hablando de diferentes puntos que te van a llevar a este liderazgo. O tal vez, tú ya me dirás si son en lo correcto o no, tal vez esa es una cualidad de los líderes. El no reconocerse como tales. El saber que pueden dirigir a las personas, pero sin el ego extendido, sin el decir, sí, yo me levanto todos los días diciendo, yo soy un líder y puedo dirigir a las personas, sino con sus propios actos, con sus propias actividades, con sus propias decisiones, pues puede determinar la gente que los ve por fuera, que son líderes y gente que en realidad vale la pena seguir. Es que te comento, el tema del liderazgo es muy profundo, porque ya estamos hablando de una persona o de muchas personas que creen que el liderazgo tiene que ver con una persona que tiene poder sobre los demás. O que tiene una posición, vámonos a eso, ¿no? Es que como nació dueño de una empresa o lo vimos como dueño de una empresa, ya es líder. No necesariamente tiene que ser así. Okay. A lo que quiero llevarlos es que al final tienes que sustentar el liderazgo como una persona que tiene seguidores. Pero eso tiene que ver con las características que hace que la gente lo siga. Ok. Uh-huh. Muy bien. Entonces, una persona que piensa que dirige porque tiene una posición importante y nada más señala con un dedo a otra y tú eso, no es líder. Es una persona que simplemente tiene una posición y los demás es como, pues sí, te hago caso, pues eres mi jefe, ¿no? ¿Qué más hago? Un líder va más allá, es un tema mucho más profundo. Genera admiración. Genera admiración, genera el querer ser como él. Yo quiero ser como tú, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero crecer a la medida de lo que tú lo has hecho. Ahorita vamos a llegar a esos puntos importantes. De hecho, pudiera existir incluso como la diferencia, entre dos líderes, ¿no? La diferencia entre un buen líder y un mal líder. Y con esto a qué voy. Yo creo que incluso algo como importante que debe tener un buen líder es pues incluso ese mismo nivel de humildad, por así decirlo. O sea, un mal líder, sí, yo quiero pensar que un mal líder se pone por encima de los demás y su ego verdaderamente así lo aplasta a él y termina aplastando el resto de su proyecto, y va a llegar un momento en el que ya no se le ve como líder porque se le ve más como tirano probablemente o así, o la gente termina odiándolo, ¿no? Así de güey. Podemos decir que sí, mira, va a sonar muy como el punto muy de un extremo a otro. Pero, por ejemplo, con base a lo que tú me estás diciendo, Hitler fue líder, pero también lo fue John F. Kennedy. Y tú dirás, Hitler, ¿no? Lo que tú decías, yo estoy segura que ese cuate no tenía pero ni tantita humildad, y mucho menos valores que sustentaran el hecho de todo lo que hizo, ¿no? Sus valores eran diferentes, pero lo que ambos tenían era seguidores que querían ser como ellos. Y tenían, vamos al primer punto, la influencia para poder hacer que los demás hicieran lo que ellos deseaban que se hiciera.
el primer punto para que tú te consideres o puedas empezar a triunfar como líder es esa capacidad que tienes para influenciar sobre los demás. Para esto hay que entender qué es influencia. Al final la influencia es una manera que tenemos, un talento que poseen muchas personas de persuadir a los demás para que hagan lo que se desea. Aquí el punto importante de los líderes, que ahí es donde podemos encontrar la diferencia entre un Hitler o un John F. Kennedy, es qué es lo que querían influenciar en los demás. Pero tu poder para poder decir a las personas, haz esto, haz el otro, si realizas esta situación es mejor que si la realices de otra manera, es lo que va a hacer la diferencia entre los dos lugares que se va a tomar. ¿Sí me explico? Digo, al final lo que importa es en qué quieres influenciar a los demás. Yo tengo un proyecto que va a generar un cambio sustentable en la economía o en la ecología de mi planeta. Eso es lo que yo quiero influenciar a los demás, para que los demás trabajen a mi favor y puedan generar resultados afines a lo que yo deseo lograr. Yo, por ejemplo, digo, de alguna manera todos influenciamos en las vidas de los demás de muchas maneras. Por eso estaba hablando de que son talentos que tú puedes desarrollar. Muchas personas, muchos sociólogos hablan sobre que todos de alguna manera influenciamos poco o mucho en las personas. Aún el que está en la tienda contigo cuando llegas y dices, no sé si quiero gomitas o chocolates, te va a decir, pues escoge las gomitas, tienen más azúcar. Ya influenció en ti, en tu decisión. Entonces, una capacidad fuerte de un líder para empezar a generar estos resultados que desea con las personas que trabajan con él es de qué manera voy a influenciar y qué capacidad tengo yo para que las personas puedan hacer lo que yo sé que vale la pena en este proyecto. Pero entonces, si todos tenemos la capacidad de influenciar, que sí, efectivamente, todos tenemos, ¿no? Nuestros papás nos influenciaron. Nuestros papás. Ya cálmate, Sammy. Papás. Nuestros papás nos influenciaron que pues debemos de ser una forma, debemos de comportarnos de alguna manera, nuestros abuelos, hablando del entorno directo, ¿no? Es que desde ahí empieza, exacto. Entonces se puede considerar que nuestros papás fueron líderes en la parte nuclear de nuestra familia. Así es. Ajá. Pero aquí estamos hablando de un liderazgo que genera un impacto, ¿no? No que voy y hablo con la señora de la tienda y tiene un problema familiar y yo pude hacer o decirle algo que le puede haber cambiado la vida. Tal vez eso representa para mí también una cualidad de liderazgo. Y eso me habla a que todos tenemos la capacidad de ser líderes. Así es. Solo que son pocas las personas que en realidad lo llevan al siguiente nivel. Pero bueno, hablando de que un líder tiene esa capacidad para influenciar a los demás, es qué es lo que quieres hacer que las demás personas entiendan para poder llegar a tus resultados. Estamos hablando también ahorita de liderazgo para el emprendimiento. Y entonces, ok, yo ya me di cuenta que tengo esa capacidad para influir en la toma de decisiones de muchas otras personas que me rodean porque están creyendo en lo que yo hago. Pero yo como líder también tengo que llegar al segundo punto. Dentro de mi proyecto, debo de saber cuáles son las prioridades de lo que debo de hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que pienso lo que sé que se debe de hacer y lo hago disciplinadamente, en una manera ordenada para poder alcanzar mis resultados. Existe mucha gente o muchos emprendedores que nada más dan pelotazos. Tuvieron una idea, un gran proyecto y es, pues mira, tú haces esto, tú vas y vendes y tú me administras y tú pues haces marketing. Ajá. Pero ¿en qué orden o de qué manera diriges a esas personas de manera prioritaria para poder alcanzar tus resultados? Y abarcando este tema acerca de las prioridades, de ser organizado, de llevar una estructura acerca de tu emprendimiento, yo soy de las personas que sí te invito a que dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, seas organizado, pero también se te puede salir de las manos el ser tan organizado, el ser tan estructurado, y yo te lo digo porque yo soy así, ¿no? Y hay veces que quieres que las cosas sean perfectas, y yo creo que también esa es una de las cualidades del líder, ¿no? El empezar así, todo lo planeas, todo lo ves, todo lo priorizas, pero sobre la marcha y sobre la carrera te vas a encontrar con dificultades,
¿no? Y yo conozco gente y he visto gente que cuando las cosas no les salen como ellos lo planearon, como ellos priorizaron, explotan y se vencen. Así es. Es que es un conjunto de todo. Efectivamente, también forma parte de las cualidades, pero ya es como de los últimos puntos que vamos a dar el día de hoy. Al fin y al cabo, el líder no es un solo concepto. Es el error que cometen muchas personas. El líder son muchos conceptos, son muchas características que unidas generan que tú puedas llevar a cabo ese, valga la redundancia, ese liderazgo en todo lo que tú haces. Ahorita estamos hablando de emprendimiento, pero hablo hasta el padre o la madre de familia, hablo de el director de una empresa, hablo de muchas personas que quieren llevar a cabo este puesto, pero lo definen como una sola cosa, cuando en realidad es una gama muy amplia de ciertas cualidades que necesitas tener. Ya hablamos de influencia, ya hablamos de tema de prioridad, pero por ejemplo, el siguiente punto. Es que aquí tú no estás hablando y creo que lo estás tomando dentro de los puntos a seguir, ¿no? No sé si lleva en un orden, si cada quien vaya viendo de los que nos están escuchando que sí tienen, que no tienen, y que es un conjunto. Tú me hablas de un conjunto, de un todo, que son características que el líder debe de empezar a desarrollar, y si ya las tienen desarrolladas, por lo que entiendo, Sí, tiene que desarrollarlas aún más, uh-huh. ¿no? Siempre. Y siempre vas trabajando. Hablando del emprendedor, uh-huh, hablamos de un primer tema que era el emprendedor que debe de conseguir seguidores, ¿no? Que lo debe de seguir, lo influencian, ¿no? Pero pues yo conozco y he visto también emprendedores que tal vez esa no es su parte de liderazgo. Su liderazgo es el priorizar, como decimos. ¿En qué momento o cómo yo empiezo a darme cuenta qué es la primer cualidad que tengo que empezar a desarrollar como líder antes de priorizar? Bueno, no, en realidad no hay un orden. Puedes encontrar de toda esta gama de características que vamos a ir manejando. Tengo una, tengo dos, tengo todas, ¿no? Al final todo es a lo que, si ya posees, ya le hiciste, ¿no? Ya tienes como una lista de esto sí, ¿no? Lo palomé. Lo otro es algo que tengo que desarrollar para poder conseguir ese liderazgo en emprendimiento que tanto necesito para poder hacerlo crecer. Siguiente tema. Un líder es una persona íntegra. Y entendamos a la persona íntegra como una persona que lo que piensa, habla y hace es exactamente lo mismo. La integridad es lo que le va a dar confianza a tus seguidores. Como tomamos el tema principal, el liderazgo es alguien que tiene seguidores. ¿Cómo lo consigo? Siendo íntegro. Si una persona que no son como otros jefes, ¿no? Que les dicen, llega temprano, pero el jefe llega a las 11, 12 de la mañana, cuando le está pidiendo a los empleados que llegue a las 8 de la mañana, por ejemplo. Al final, todo lo que yo hago se sustenta también con lo que pienso y lo que digo. Yo creo que este tema es súper importante porque también tú y yo cuando hemos llegado a dar las consultorías es algo que platicamos mucho con la gente que llega a nosotros. Es justamente eso, ¿no? La congruencia de cómo te desempeñas, ¿no? Yo no puedo llegarle a exigir a una persona que haga algo si yo no estoy dispuesto también a realizarla. Así es. ¿No? Obviamente también en el aspecto tú eres libre de formar tu equipo de trabajo y no vas a ser experto en todo, ¿no? Como un líder también debes aprender a delegar, ¿no? Y a escoger bien a tu equipo de trabajo, pero sí esa congruencia directa hacia si yo te estoy pidiendo un esfuerzo, si yo te estoy pidiendo que des el extra, uh-huh, que lo que sea, ¿no? Y es algo que se transfiere, ¿no? No solo en la cuestión del trabajo y la parte directa de lo que estás haciendo, sino hasta en la energía que representa tu equipo de trabajo, y volvemos a los mismos puntos y a los puntos anteriores, ¿no? Es cuando la gente te empieza a seguir, es cuando la empresa y las personas que están dentro de tu entorno empiezan a reconocer que eres una persona confiable, que eres una persona íntegra, que eres una persona tan, ¿no? Entonces, sí, o sea, si pides honestidad es porque tú eres una persona honesta. Si pides valentía es porque tú eres una persona valiente. Al final todo lo que predicas y eso al final quiero que entiendas, emprendedor, es importante porque le va a dar la confianza a la gente para seguirte. Porque todo esto tiene que ver con el último punto, que es el más interesante. Pero al final, si quieres esa confianza para que la gente siga todo en lo que has influenciado,
para que hagan lo que tienen que hacer en esas prioridades es porque tú tienes esa integridad para decir, yo te pido que llegues a tal hora porque yo lo hago. Yo te pido ese esfuerzo porque yo me estoy esforzando. Yo te pido que creas en ti porque yo creo en mí. Yo te pido resultados porque yo doy resultados. Así es. Todo empieza por ti, líder. Una persona que no es íntegra obviamente se la va a pasar culpando a los demás. O viendo de dónde saca más problemas para no hacerse responsable de las cosas como tiene que hacerse. Entonces, sé congruente. Si tú lo que estás buscando es ser líder de tus proyectos, sé congruente con todo lo que está a tu alrededor. Y ahorita tocando este tema, la verdad que estamos iniciando el año con todo, pues también tienes que ser congruente contigo mismo, ¿no? O sea, empezando por ti, porque tú también eres pues responsable de tus actos, ¿no? Y si dices, voy a hacer ejercicio o me voy a volver millonario, pues que se note. Exacto. Que se note y que a veces es con quien menos somos congruentes en realidad, ¿no? Con los que menos. Con uno mismo. O sea, porque puede darse el caso de que tú llegues frente a tu equipo de trabajo y les pides puntualidad y al trabajo llegas puntual. Pero en todas las demás cosas de tu vida no eres puntual. Con los amigos llegas tarde, con la familia llegas tarde y en una serie de cosas al gimnasio eso llegas es tarde. Exacto. Ajá, ¿no? O sea, y les pides que sean, yo qué sé, limpios y tú en tu casa tienes Eres hecho un bien chiquero. sucio, Pero eso sí, tu escritorio lo tienes bien bonito. A lo mejor eso hasta sería el tema de hipocresía, ¿no? No, ahí sí, frente a mis subordinados, a mis empleados, etcétera, yo me porto súper bien y sí, según estoy el ejemplo, pero en realidad por detrás no eres lo que dices. Es que es la congruencia al fin y al cabo. Ahora, no te estoy pidiendo que seas perfecto, pero que sí hagas una lista de en qué cosas estoy fallando, que le pido a los demás que lo hagan y como tú dices, Iván, exactamente, ¿no? ¿Cómo puedo ir cambiando? Que viene al siguiente punto. Un líder produce cambios positivos. Y cuando hablo de cambios positivos, no estoy diciendo levanto el dedo y te digo, tú cambia en esto y tú cambia en el otro y tú en esto. No, los cambios positivos se empiezan a realizar de adentro hacia afuera. Entonces, para conseguir esa integridad, para conseguir que la gente haga lo que debe de hacer para poder llegar a los resultados de tu proyecto, voy a empezar a cambiar cosas que sé que tengo que cambiar en mí. ¿Por qué? Porque un líder al final se hace de seguidores porque generan, como tú dijiste al principio, Ricardo, cierta admiración del yo quiero ser como tú. Quiero ser y llegar a ser lo que tú haces. ¿Y cómo lo haces? Porque esos cambios positivos los generas en ti. Todo cambio que empiece de adentro se va a empezar a dar hacia afuera. Es que tú cambiaste la puntualidad. Yo me di cuenta que antes eras impuntual, pero en el momento en que quisiste ser líder, empezaste a desarrollar el tema de la puntualidad. Y eres puntual en absolutamente todo lo que haces, tanto en el llegar a tiempo a tu trabajo, entregar a tiempo tus proyectos o los objetivos a los que habías dicho que ibas a llegar, bla, 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 bla. Entonces yo voy a ser como tú. Me da esa confianza para poder seguirte. Yo creo que estos cambios positivos hay que tener un poquito de cuidado en cómo los interpretamos. Siento que es un poco interpretativo. Porque yo puedo medir un cambio positivo yo como dueño del proyecto, dueño de la empresa, dueño de lo que sea. Es decir, pues para mí un cambio positivo fue incrementar las ventas de mi empresa en un 50%, ¿no? Pero volteas a ver alrededor y tu gente fastidiada, tu gente, se logró el objetivo, ¿no? Hubo un cambio positivo. No me están viendo, pero estoy entrecomillando. Porque se logró un resultado, ¿no? Sí, pero y se logró un resultado positivo para la empresa, en teoría, sigo entrecomillando. Pero pues volteas a ver a todo tu equipo de trabajo y están fregados, están fastidiados, ¿no? Entonces, yo creo que debes de medir muy bien el cambio positivo que también estás generando en las personas, el crecimiento y en un ganar-ganar. Pues es que regresamos a lo mismo. Si tú eres una persona que sabe y reconoce que un líder es aquel que tiene seguidores, entonces sabe influenciar, como te dije en algún principio, vamos a regresar otra vez rápido a los primeros temas, y sabe en qué puntos debe de influenciar a las personas. Acto seguido, priorizo lo que debe de ser importante, pero porque soy una persona íntegra, completa, no dividida. Si yo soy una persona íntegra, no tiene que estar lo que tú dices. No tiene que estar hago sufrir a los demás. Porque una persona íntegra es una persona completa. ¿Sí me explico? Si yo soy una persona honesta, si yo soy una persona valiente, si soy una persona humilde, como también lo decía al principio Iván, no tendría por qué traer en chinga a las personas para que se dé este cambio positivo, porque para empezar estoy viendo primero dentro de mí.
Tú lo que estás mencionando es el cambio positivo por fuera. Te traigo en chinga para que me des el resultado y entonces ya me siento feliz. Ok. No, nomás lo pone al costo porque se puede malinterpretar, decir, sí, pues un cambio positivo es que todos ganan más. Pues sí, pero ¿a qué precio? No, pero es lo que te digo. O sea, el cambio positivo se produce primero dentro de mí. No ni siquiera en la empresa, dentro de mí. ¿Qué cosas sé que debo de transformar para que todo mi entorno sea positivo? Creo que el positivo es bastante... Pues no te creas, ¿eh? O sea, yo conozco cada gente quien que tiene creencias diferentes. Creencias diferentes y puede figurar el positivo en otra cuestión. Pero en un orden general, pues podemos entender que positivo es que la gente esté bien, que esté contenta, que esté tranquila. Así es. ¿No? Que se sienta a gusto. Que se sienta Porque a gusto. cuando tú eres un buen líder, también eres una persona, te repito, que quiere seguir. ¿Y por qué la quieres seguir? Porque es alguien a que admiras. ¿Y por qué lo admiras? Porque tiene eso que te hace sentir feliz y que tú quisieras para ti. Siguiente punto. Un buen líder sabe resolver problemas. O dicho de una manera más bonita para las personas, sabe encontrar solución. Aquí un detalle con respecto a los problemas, y es a lo que nos pasa a todos, es que nos dan miedo. No queremos complicarnos, pero emprendedor, tú sabes que un punto importante son los problemas que van a surgir. Aquí la situación es, si yo tengo la capacidad para hallar este problema o percibir este problema antes de que se convierta en una emergencia, que es diferente. Porque al final un problema nos hace, un problema nos forma, y no porque las cosas tengan que ser difíciles, sino porque la vida está hecha también de eso. Yo únicamente le agregaría a resolver un problema de manera inteligente. Así es. Porque podemos resolver muchos problemas tapando un hoyo y no es una solución real, pero creemos que sí lo es, ¿no? Y también viene ligado, ¿no? A todo lo que hayamos platicado, la integridad, de ser honesto, pero sí que sea resolver problemas desde una cuestión honesta, de una cuestión inteligente, no más por salir del paso, el decir, sí, se soluciona el problema y volvemos a lo mismo, ¿no? El arrastrar todo una serie de cosas que al final no te van a dar el resultado deseado. Es que aquí, precisamente como tú lo comentas, si yo ya sé que soy líder o si yo he trabajado como líder, es porque tengo esa eficacia para percibir el problema antes de que se vuelva algo que ya no puedo controlar. O sea, un buen líder tiene esa percepción de verlo antes de que crezca a manera de ya estoy arruinado. Ya tiene 20 quebrado. soluciones de algo. Exacto. Pero bueno, aquí sí me voy a detener un poquito porque de alguna manera creo que cada uno de los puntos se puede dar para un tema diferente en podcast, ¿no? De qué manera soluciono mis problemas, de qué manera soy influencia en los demás, cuáles son las herramientas para poder alcanzar mis propósitos. Pero aquí sí me voy a detener un poquito para que más o menos entiendas a lo que me refiero con resolver un problema. Es que un líder, como te comenté, sabe verlo antes de que sea algo que ya no puedes parar. Entonces, primer punto, que hace un líder cuando ve algo que es que puede causarle una situación conflictiva, es primero cree en su intuición y se da cuenta que hay algo que no está funcionando. Su sexto sentido. Como seres humanos, generalmente no creemos en esa intuición. No es como esa vocecita que está detrás de ti y te dice, no lo hagas, y entonces le das una patada no es cierto, todo está bien. Es importante también el determinar qué es intuición, a lo que yo llamo el sexto sentido, es real, lo que digo. Eso es a lo que se le llama la intuición, y qué es la voz del miedo, porque lo podemos malinterpretar dentro de las dos formas. También, exacto. ¿No? El miedo a decir, no lo hago porque esto, ¿no? Pero está hablando el miedo, no está hablando la intuición. Es decir, y sabemos diferenciarlo, nomás que nos hacemos nexos, es lo ¿no? que te digo, ¿eh? Pero sí, háganle caso a su intuición, a su Pepe Grillo. Por eso... Como tú y yo que veníamos en tu coche y dijiste, ya me di cuenta que perdimos un montón de dinero, porque tal vez tú en ese momento, antes de, tenías la intuición de que esto tenía que parar, ¿no? Y hablando de fracasos, ¿no? Que ya también tomaremos este tema sobre la frustración y el fracaso. Pero tú me lo dijiste, ¿no? O sea, perdimos tanto dinero, pero también recuerdo que antes de eso, años atrás, me decías, híjole, es que ya tenemos que parar con esto. Pero no vamos a darte, tengo confianza en que esto va a salir adelante. No creíste en esa intuición para percibir ese problema que ya venía. Digo, ahí también ahí no fue miedo, ahí fue soberbia. El no querer soltar en su momento, ¿no? Bueno, por lo menos lo admitió. Esto está grabado, que es lo mejor. El decir, no, me voy a aferrar y hasta que salga, y pues no, lamentablemente no fue así. Ok, entonces hablando de la resolución de problemas, regresando a este tema, ya creí en mi intuición, ya había algo que viene porque no se han hecho las cosas de la manera que deberían de hacerse.
Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace un buen líder? Cuestiono por qué se está dando dicho problema. No para darle un general, sino para ver específicamente de dónde proviene, y entonces viene la siguiente acción del líder, que es reunir toda la información que está a mi alrededor como emprendedor para ver por qué se está dando este problema, y siguiente, te apoyas en la gente involucrada. Como tú dijiste, somos soberbios, ¿no? De muchas maneras es un... Pero la soberbia también lo puedo identificar como miedo. Miedo al qué dirán, miedo al fracaso, miedo a muchas cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, ya reuní toda esta información, ya vi que mi problema no tiene que ver con específicamente todo el emprendimiento que yo estoy realizando. Es específicamente porque, por ejemplo, no le he dado el enfoque que se le debe de dar a ventas. No le he dado la capacitación a mis vendedores. Entonces me apoyo de todos los involucrados. Llámalo socios, llámalo colaboradores, llámalo como tú quieras. Sabes que estoy viendo este problema. Y creo que hay que darle solución. Y no desde el regaño, ¿eh? Cuando se reúnen nunca. con su gente. Un buen líder no regaña. Me ha tocado ver cada cosa. Un buen líder no regaña. Y exponen a la gente. Nunca hagan eso, por favor. Nunca expongan. Un tema los importante triunfos aquí. Se premian en público. Los errores y los fracasos se platican. Ni siquiera se castigan ni nada por el estilo. Se platican en privado. Por favor. Es que regresamos a lo mismo. Si una persona que tiene poder, que tiene posición, siente que ya tiene todo el derecho para estar fregando a los demás y decirles en qué están mal. Eso no es ser líder. Entonces, ya me apoyé de las personas. Yo te regaño porque eres mi hermana, ¿no? Pero se entiende. Tú no me regañes, vamos. Uy, empezamos con problemas familiares. Aquí. El siguiente podcast va a ser terapéutico. ¿Qué hacer con...? De hecho, podría ser un buen tema. Emprendimientos familiares. Ya no te soporto. No es cierto. Bueno, que ya. Déjenme regresar. Me hacen perder el hilo. Me apoyo de la gente involucrada porque también opiniones externas me pueden ayudar a dar un enfoque mucho más guiado a lo que se tiene que resolver. No somos dramáticos también. Es que ya se acabó el emprendimiento, ya estoy en quiebra, ya valió. No es cierto, no te ahogues en un vaso con agua. Hay maneras, muchas maneras de poder resolver los problemas. Entonces, y si me apoyo, pues me van a poder ayudar a ver ese esquema. Siguiente, ya le definí cuál es mi problema. Efectivamente, mi problema tiene que ver con ventas, no tiene que ver con el área administrativa, no tiene que ver con marketing, no tiene que ver con la dirección, es que no le he dado la capacitación adecuada a mis vendedores. Y entonces voy a evaluar las herramientas que tengo a mi alrededor para poder dar solución. Me acordé que ahorita tengo un amigo que es fregón para las ventas, le voy a decir que venga para poder apoyarme a dar esa capacitación y que aparte me ayude a hacer todo ese proceso comercial que necesito para poder crecer. Sí, gente, busquen soluciones, no busquen problemas. Y entonces, en ese momento, tomo una decisión. Es justo en ese instante, con todo lo que ya te dije anteriormente, que te vuelves un director y un líder de tu empresa. No te ahogas en la situación y te haces pensar que lo que no sirves para nada, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué pasa con el emprendedor que está solo? El de inicio. Digo, porque también de seguro nos están escuchando diferentes emprendedores que dicen, no, pero pues yo me dedico, no sé, a editar videos. Y es mi trabajo y es mi... donde yo represento o donde yo funjo como líder, porque soy líder de mi empresa, aunque yo soy mi único trabajador. Ok, es que ahí tiene que ver más bien con tu actitud, que es el último punto. Al final también, digo, si eres independiente y trabajas tú solito y te está yendo bien, pues igual es como líder de ti y saber influenciar en tus clientes, ¿no? A eso voy. O sea, tienes que influenciar de alguna manera es. por los puntos que nos has comentado, por los puntos que hemos platicado en este rato, pues tienes que influenciar a los demás. Mira, es que si te tomas, regreso a lo mismo, si te tomas desde el tema que un líder es aquel que tiene seguidores para poder generar resultados en su vida, es exactamente lo mismo, porque no eres solo. O sea, si estás solo, más bien eres un ermitaño que vive en una cueva y se dedica a meditar. Bueno, me refiero a una persona sola que él trabaja solo y es outsourcing o es freelance. Se convierte en líder de sus clientes para poder generar esos resultados porque sus clientes creen en él. Okay. Influencia porque sabe que su trabajo vale la pena. Prioriza en su propio trabajo con él mismo. Resuelve sus problemas cuando el cliente se le pone loco. ¿No? O sea, infinidad de cosas. Pero también tiene que ver con la actitud. Y la actitud básicamente, ¿qué es? La actitud tiene que ver con la manera, hablando ya de todo lo que está atrás de lo que hemos hablado anteriormente, tiene que ver con de qué manera lo que sucede frente a mí, yo tomo responsabilidad de ello.
Un buen líder sabe que ya se le vino el problema encima, pero aún así, a pesar de que sabe que sintió enojo, que sintió frustración, sabe manejar esos sentimientos para tomar la mejor actitud y no hacer que estos mismos lo dominen. Estamos hablando un poquito de inteligencia emocional. O sea, todo encaminado a lo positivo, porque una actitud también puede ser negativa. Ah, no, sí. Y cuando tienes una actitud negativa que hace que todo truene y que todo el mundo se enoje contigo, obviamente no eres líder. No estoy hablando que la actitud sea el no voy a sentir enojo, no voy a sentir tristeza. Obviamente esos sentimientos siempre los vas a tener. Pero lo sabes controlar. Y es algo exacto. Y es algo con lo que peleo con mucha gente. Exacto. Los canalizas a algo funcional, tal vez no positivo, sino funcional para poder seguir avanzando y creciendo en lo que tú deseas crecer. Cuando tú tienes una actitud adecuada, no positiva, sino adecuada ante las circunstancias que vienen frente a ti, porque tienes la integridad para poder soportarlo, aprendiste a priorizar porque las metas las tienes muy firmes y has sabido influenciar en los demás, las cosas se dan mucho más sencillas. Existen muchas personas que se creen líderes, que inmediatamente viene el problema y lo primero que hacen es estallar en cólera. Y le gritan a todas las personas que están a su alrededor. Buscan culpables, ¿no? Exacto. Eso no es una actitud funcional, porque viene lo que tú dijiste anteriormente. Tal vez van a llegar a esos resultados, pero ¿de qué manera van a llegar? De la manera en la actitud en la que tú respondiste. De malas, enojados, con, ay, pues ya saqué la chamba, ya pues ya la la norma fregada. 35 que acaba de salir. Ya los tienes sentenciados, ya sí. los tienes Qué bueno. sentenciados esos jefes gritones. Ya me van a dar trabajo. ya no se permite que la gente esté estresada. No. Cuidado, ¿eh? Entonces, una vez que yo tengo también esa actitud adecuada para poder sobrellevar todo lo que viene frente a mí, las cosas van a empezar a darse de mejor manera. Porque sé que no voy a llevar mis problemas personales a mi emprendimiento y sé dividir y separar. Pero para ello, tu activo más importante, hablando de seguidores, pues obviamente es la gente. Y al final, y es una perla que alguna vez alguien me dio, y a mí me ha funcionado muchas veces, es un líder hace líderes. Y alguien pensaría, ¿no? Que el activo más importante de una empresa, porque lo he escuchado muchas veces, son sus clientes. Ah, no. Para nada. Pero, pues, eso, en mi experiencia, los clientes vienen y se van, ¿no? Con la competencia, cambian, cierran empresas, cambian políticas, tan. Pero tu gente, si tú eres un buen líder, es una persona que sabe dirigir a la persona, a las personas que colaboran contigo, pues es gente que siempre te va a seguir, ¿no? Y es gente que a pesar de que, porque en las empresas también, y hay que tenerlo muy en cuenta, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días peores y va a haber días buenísimos. Y ahí va a ser tu cualidad y tu actitud que tengas tú como líder, el que esas personas se vayan o se queden. La ¿no? confianza que generas. Si tú no trabajas en capacitar a tu gente para que se convierta en líder y pueda también trabajar con otras personas desde el liderazgo, no vas a triunfar. Y me refiero a triunfar de manera personal como ser, ¿no? Como lo que trabajamos en otros podcasts, ser, hacer, tener. Porque puedes triunfar de manera muy individual y ser egoísta y es lo mío, pero qué vida tan sola, ¿no? Un líder comparte y al final es esta persona que capacita a los demás para aprender a trabajar también, para aprender a ser. Yo voy a seguir a alguien, yo voy a sentir que quiero ser como ese alguien, ese líder, porque cree en mí y sabe lo que yo puedo lograr. La gente tiende a ser lo que las personas más importantes en su vida piensan que podrían llegar a ser. Entonces, si tú crees en tu equipo, en vez de estarlos chingando con que sino que simplemente realmente tuviste esa percepción para saber cómo es la persona y todo lo que puede lograr, y lo haces creerlo y lo capacitas para poder también generar liderazgo en él, vas a triunfar. No solamente como equipo, no solamente como trabajo, me refiero como persona. Muy bien. Aquí te voy a hacer otra pregunta. Y es justamente también va dirigido a aquellos emprendedores tal vez que no se la creen. Uh-huh. ¿Tú consideras que todos los emprendedores que están iniciando un proyecto tienen la obligación de desarrollar dotes de liderazgo? Sí, totalmente. Porque al final es esa capacidad que primero te hace creer en ti y segundo aporta en los demás esa confianza en ellos mismos. Si sigues todo esto que acabamos de hablar,
Si sigues todo esto que mencionamos anteriormente. Pero sí, y no solamente como emprendedor, en la vida. No, sí, o sea, hablando del emprendedor directamente, ¿no? Que es la persona que está intentando, porque tal vez como emprendedor dices, pues no lo necesito, ¿no? Al rato me contrataré gente, me contrataré un coach, lo que sea, ¿no? Porque así pensamos nosotros, ¿no? No creemos una necesidad de liderazgo, sino que pues, iniciamos con una idea de un proyecto. Y ya como nos vaya llevando la vida y nos vaya llevando el proyecto y el negocio y todo, vamos a desarrollar ciertas cualidades que nos van a aportar, ¿no? Pero tal vez haya gente, no sé si nos estén escuchando en este momento, que piense que el liderazgo para ellos no es importante, aún siendo las cabezas del proyecto, ¿no? Entonces, pues es la recomendación hacia ellos, que vayan pensando que sí, efectivamente, todos tienen que desarrollar cualidades de liderazgo para poder llevar a su equipo y poder llevar a su empresa a ganar. Así es. Y pues bueno, ya para concluir, básicamente te podemos decir, no eres líder si no entiendes a la gente, si careces de esa imaginación o esa creatividad que es la que te va a ayudar a resolver problemas, y si aparte esos problemas los llevas de manera personal a todas partes y entonces eres de los que está enojado y llega al trabajo enojado y ya cargó con eso a sus empleados o a la gente que trabaja o colabora con ellos. No eres líder si le echas la culpa a todos, si no te haces responsable de lo que a ti te compete. Conozco varios. Sí, también. Si te sientes una persona ya fregona y que ya todo lo tiene y que ya lo es, tampoco eres líder porque no te permites el crecimiento. No eres líder cuando no eres organizado. ¿Para qué? Para que esto le dé un camino y un enfoque a lo que quieres hacer. No eres líder cuando estallas en cólera, ¿no? Por cualquier problema o alguna situación que te esté causando conflicto y de repente estallas y le mientas la madre a todo el mundo y mandas la chingada a todo, perdón por la palabra, pero es que es real, conozco a muchos así. No eres líder. No eres líder si no sabes correr riesgos, si no te aperturas a tomar esas decisiones que aunque con miedo sabes que pudieran ser funcionales o esa intuición te dice hazlo. No eres líder cuando eres inseguro o siempre estás a la defensiva, cuando eres una persona inflexible o cuando no tienes esa capacidad de trabajar en grupo. No eres líder cuando te resistes al cambio. Repito, estas son las cualidades que debes de empezar a alejar de tu vida y aunado a lo que tú me estabas diciendo, Rich, de si yo pienso que los emprendedores tienen que empezar a trabajar esta capacidad de liderazgo, sí, porque evitas todo eso. Porque todo lo que te dije anteriormente lo único que provoca es hostilidad en tu entorno. Cuando tú empiezas a ser líder, como te dije, no estamos hablando de las cualidades maravillosas de un club único y especial que bajó del cielo para ser grandioso. O sea, estamos hablando de personas que van a empezar a hacer cambios reales, positivos, que den frutos buenos a todo lo que les rodea. No estoy hablando solamente de alguien que se llena de millones la cartera, estoy hablando de una persona que le gusta ver crecer a las personas que están a su alrededor, que le gusta ver un entorno armónico. Eso al final, con base a todo lo que te dije anteriormente, es ser un líder. Bueno, ya lo escuchaste, emprendedor, emprendedora. Y te facilitas el camino, ¿no? O sea, es que empezar a desarrollar todas estas habilidades, empezar a reconocerte como líder, como lideresa que sí eres, te empiezas a facilitar muchas cosas. Porque al ser egocéntrico, al ser enojona, al ser caótico en toda tu vida, te empiezas a cerrar puertas. Así es. Entonces, el tener esta apertura, empezar a desarrollar estas habilidades de liderazgo, créeme que te empieza a dar otra perspectiva de las cosas. Y entonces el camino del emprendimiento se te empieza a hacer más fácil. Porque es lo que dijimos, o sea, consideras y reconoces cosas positivas en ti y los seguidores van a empezar a generar cosas positivas porque saben y quieren ser como tú. Por eso dijimos, un líder empieza desde dentro, desde lo que yo sé que es positivo para mi vida. Desde dentro del ser humano, no desde limpiar la casa. ¿En serio? O sea, todo este tema así positivo y melancólico, tenías que terminar tu chiste. Sí, pues sí. Es que próximamente abriré mi sesión de stand-up, ¿no? De stand-up comedy. No es cierto. No se pierdan, amigos emprendedores, In Training, el stand-up de Ricardo. Perfecto, entonces, ya sobre cada uno de los temas que se puntualizaron el día de hoy,
obviamente es un subtema mucho más amplio de cada uno, cómo resuelvo los problemas, cómo puedo empezar a trabajar mi integridad si es que no reconozco todos los talentos, porque también pasa. Mi autoestima puede estar tan bajita que no reconozco ese gran ser que yo soy. ¿Cómo hago para que las personas confíen en mí o en lo que estoy haciendo, etc, etc? Entonces vamos a ir tomando todo este año estos subtemas, pero espero que haya sido algo enriquecedor para ti y que este año, fuera del crecimiento de tu emprendimiento, de financieramente todo lo que quieres crecer o materialmente todo lo que quieres alcanzar, primero y principalmente comienzas a hacer en tu vida. Seas emprendedor interno o externo, seas padre de familia, si es que también por ahí nos están escuchando, o madre de familia, seas quien seas, empieces una vida con liderazgo. Muy bien, entonces pues aquí damos por terminado. Nuevamente, que todo este 2020, ya con la aclaración que nos hizo Iván. 2020, me vale. Este 2020 que va iniciando, pues que no solo sea este año, ¿no? Que el éxito y todo lo que te estés formulando sea de aquí a largo plazo. Y pues muchas felicidades de igual manera de todos los que integramos este gran equipo de trabajo. Y pues a darle con todo. Aquí estamos para acompañarte en este nuevo año y en este nuevo camino. Entonces, yo soy Alejandra. Yo soy Ricardo. Iván en la producción. Y esto fue InTraining Podcast. Éxito.